Hola chicas, ¿cómo están? No sé dónde está la cámara, creo que es allá. Ok, voy a estar mirando por todos lados porque no sé dónde mirar para verlas. Bueno, perdonen número uno por no estar con ustedes en la clase una vez más. Me siento mal, como emoticón. Pero tampoco quería dejar pasar esta clase. Me encanta el tema y además quería que también aprovechen la oportunidad de estar en el jueves de visión y creo que valía la pena dejarlas estar ahí. Así que ojalá estén escuchando a Pastor Robert, además que van a ver cosas bacanas en el servicio. Um, el motivo por el que no estoy es porque mi hermana llegó de Estados Unidos, no la veo bueno, es del año pasado, pero no viene a Perú desde hace como 4 años y quiero estar con ella, solamente va a estar 7 días, pero ustedes también son importantes, entonces dije, ok, voy a hacer este video. Ahora, como pueden ver, estoy en mi cuarto, así que por favor no compartan mucho este video porque qué roche van a ver mi cama, mi librero y mi desorden, ¿no? Entonces, esto es privado, solo para ustedes. Ok, la clase de hoy es la clase número 6 y es creo que, yo siempre digo esto, ¿no? Es una de mis clases favoritas, se nota que este curso me encanta, pero honestamente es una de mis clases favoritas porque creo que es una clase que va a ayudar mucho a tal vez terminar de poner algunos puntos en la CIS de las que tal vez no han entendido algunas cosas porque vamos a definir exactamente en qué momento la ley llega y todo el recorrido es muy bonito. Entonces, ¿qué tal si comenzamos la clase? Voy a orar para que en el momento en el cual escuches este video, el Espíritu Santo te coja tu corazón y haga algo hermoso. ¿Qué tal si oramos? Gracias te doy, Señor Jesús, en esta tarde, mañana, no sé qué hora estará, noche, tal vez si están escuchando este video en la noche, porque sé que en este momento tú estás aquí y vas a usar este video para poder depositar un mensaje poderoso en nuestras vidas. Me incluyo en esto. Gracias por tu gracia, Jesús. Hoy día vamos a hablar de ti, de lo que has hecho en la cruz. Y lo que te pedimos, Señor Jesús, es que sea de una manera clara, precisa, para lo que necesitamos, Rey, personal. Sé tú nuestro Maestro, Espíritu Santo, y desde ya te pido que toda clase de argumentos que hayamos construido en contra de tu verdad, Jesús, sean derribados hoy. Te damos permiso de hacer remodelaciones en nuestro corazón y queremos creer. Queremos creer tal cual tú eres, Padre, conocerte tal cual tú eres, Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque en este tiempo te presentas a nosotras con tanta claridad. Gracias. Toma control de mi boca y de este momento. Amén. Bueno, ya. Imagen de pura gracia. Empieza el capítulo con una pequeña nota de Joseph Prince que dice desde la perspectiva de un niño y cuenta esta historia. La quiero leer. Cuando mi hija Jessica tenía más o menos 5 años, le pregunté, ¿qué es la Biblia? Ella me respondió, es un libro que se trata todo sobre Jesús con una cintita roja en ella. Oh, cómo me encantó, dice Joseph Prince. ¿No es maravilloso ver las cosas de la perspectiva de los niños? Ella no describió la Biblia en términos religiosos o algo que los adultos somos aficionados. Ella solo vio la Biblia en su manera más simple y pura, un libro que trata totalmente sobre Jesús con una cinta roja en ella. Por supuesto que tuve que explicarle que la cintita roja es un marcador, pero ¿sabes qué? Existe un hilo de escarlata que corre a través del libro, desde el comienzo en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Todo es sobre Jesús y su obra terminada en la cruz. Es bien interesante cómo los niños pueden percibir las cosas. En este caso, la hija de Joseph Prince no dio una respuesta muy teológica, sino dijo, creo que simplemente la respuesta más simple y completa de lo que es la Biblia es un libro que trata completamente de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo trata de Jesús y de su obra en la cruz y del impacto que eso hace en nosotros. Habla acerca de la persona de Jesús, de su santidad, de su deidad y de cómo su sacrificio cambia todo. Cambia todo para cada una de nosotras. Acá dice también debe ser muy impactante para un nuevo convertido leer por primera vez acerca de todas las matanzas de animales, sacrificios, salpicadura de sangre del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando entendemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, comenzamos a apreciar el valor de la sangre, especialmente la sangre de Jesús siendo derramada por nuestros pecados.
toda esa matanza de animales que podemos leer en el Antiguo Testamento simplemente son sombras del único sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz por nosotras. Todo gira en torno a Jesús. El Antiguo Testamento es Jesús oculto, Nuevo Testamento Jesús revelado. Es cosas que ya estamos aprendiendo y eso es súper, súper bacán. La Biblia dice que después que Adán y Eva pecaron, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 3:21 dice que Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y es la primera vez, es el primer precedente, la primera vez que encontramos un sacrificio en la Biblia. Es después de que Adán y Eva pecan, que Dios mismo mata un animal y cubre la desnudez del hombre. Y esto es un simbolismo. Dios dio la manera en cómo el gran dilema que Adán y Eva habían ocasionado iba a tener un fin, iba a haber un sacrificio. Estaba ya Dios revelando cuál era el plan para cubrir nuestra desnudez, cubrir nuestro pecado a través de Jesús. Es hermoso, en verdad, cuando podemos empezar a darnos cuenta que Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Acá dice, la primera vez que un animal fue sacrificado para cubrir el pecado del hombre ocurrió exactamente ahí, en el jardín del Edén. Todos los animales sacrificados en el Antiguo Testamento son sombras de Jesucristo, quien es la esencia. La sangre de toros y cabras bajo el antiguo pacto señalan la esencia de Jesús, cuya sangre fue derramada en la cruz. Como Juan el Bautista dijo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escucha una voz que decía, deja de llorar, mira al león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan volteó a mirar al león, en cambio vio un cordero que parecía que había sido sacrificado. A mí me encanta ese versículo porque realmente me muestra, a mí, yo veo, no sé, tal vez tú no, pero yo sí, veo que Jesús se muestra de la manera en cómo él quiere ser mostrado. O sea, en el Antiguo Testamento Jesús es el león de la tribu de Judá y está aquí este ángel diciéndole a Juan, mira, deja de llorar, el león de la tribu de Judá va a venir, pero Jesús no se presentó como un león, se presentó como un cordero. Y yo veo que realmente es porque Jesús quiere que nosotros lo veamos como aquel que lo dio todo por nosotros, que a través de él somos dignos de estar en su presencia. Eso es maravilloso. Voy a empezar a llorar realmente cada vez que hablo de Jesús, en mi kriptonita. Y es que la verdad me parece tan tierno su carácter. Él pudo venir, mostrarse como un león rugiente, poderoso y majestuoso, pero no. Él realmente no se avergüenza de su identidad como cordero. Porque realmente es lo que a nosotros nos da la certeza de que somos aceptados, es su sacrificio en la cruz, y creo que es como él desea que lo conozcamos como aquel que pagó el precio de nuestro pecado, y por consiguiente podemos entrar en su presencia sin ningún temor, sin ninguna timidez y totalmente confiadas. Todo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a la muerte de Jesús en la cruz. Es gracias a su sacrificio en la cruz que estamos bajo el nuevo pacto de la gracia hoy en día. Bueno, en el Antiguo Pacto siempre causa que te mires a ti mismo, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento, la ley, siempre gira en torno a tu capacidad de cumplirla. Por eso siempre cuando hablamos de la ley va a girar en torno a tu capacidad. Sin embargo, cuando tú miras a Jesús, la gracia, todo gira en torno a él. El primer milagro de Moisés, quien representa la ley, fue transformar el agua en sangre, que resultó en muerte. Eso lo puedes ver en Éxodo 7, 14, 18. El primer milagro de gracia de Jesús fue transformar el agua en vino, y eso terminó en celebración en la boda de Canaán, ¿se acuerdan? Ok, eso está en Juan 2:11. La ley mata, el espíritu da vida. Ok, hasta acá estamos bien, esa ha sido la introducción. Pura gracia desde Egipto hasta el monte Sinaí. Acá empieza lo fuerte, así que agárrate. Mira, cuando Dios liberó a los hijos de Israel de las cadenas de la esclavitud en Egipto, él no lo hizo porque ellos habían cumplido los 10 mandamientos. Eso es bien interesante, ¿ya? Porque, bueno, acá dice porque hasta ese momento los 10 mandamientos no habían aún sido entregados. Los hijos de Israel salieron de Egipto gracias a la sangre del cordero. Ok, yo quiero acá poner un stop y vale la pena extendernos un poco. Tenemos que entender un poco, de repente recordar la historia, ¿no? Todo comienza con Abraham, que fue un hombre justo, que fue amigo de Dios. Tú lo conoces, Abraham. Dios halló gracia en Abraham, vio y le cayó súper bien porque Abraham le creyó. Incluso la palabra dice que Abraham fue justo porque le creyó.
Su justicia dependía de que Abraham creyó en las promesas de Dios y se le declaró por justicia. Abraham fue escogido para ser la simiente de Israel, o sea, a través de él, a través de su simiente, iba a nacer esta gran nación Israel, del cual iba a venir el Mesías. Esa era una de las grandes promesas que Dios le dio a Abraham. Y dentro de todas estas promesas hizo un pacto con él, un pacto de gracia, a resumírtelo. El pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de gracia porque Abraham no tenía que hacer nada para merecer todo esto de ser una nación grande, ser famosa, tener todas las riquezas que tuvo, la tierra prometida. Es una serie de promesas que Dios le da a Abraham, incluido el hecho que a través de su simiente el mundo iba a ser bendecido, y eso se refería a Jesús naciendo a través de su genealogía, ¿no? Todas estas promesas, este pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de gracia, porque cuando tú lees en el momento en el cual hay un sacrificio, eso está en Génesis, en algún lugar, búscalo, es Dios mismo quien sella este sacrificio. Lo único que Abraham tuvo que hacer fue traer los animales, pero quien realmente hizo todo el sacrificio solo fue Dios mismo. Dios Padre con Dios Hijo, porque hay una teofanía. Dios estuvo ahí, Dios caminó en medio de este sacrificio y se consumió. Abraham se quedó dormido, Dios lo durmió, en fin, todo ese rollo. Y hay una prédica excelente de Pastora Karin sobre este tema, que sería bueno que ojalá la encuentres. Trata sobre el hecho de que el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto de gracia que no dependía de Abraham, sino de Dios mismo y de su misericordia y amor a Abraham, y por consiguiente a toda su simiente. ¿Y por qué te digo esto? Porque si entiendes que el pacto que Dios hizo con Abraham, vas a entender muchas cosas que probablemente no has entendido cuando has leído la Biblia, y te lo digo porque a mí me pasaba esto. O sea, cuando yo leía, por ejemplo, cosas en Génesis, sin ir muy lejos, con el mismo Abraham, Abraham falló varias veces, negó a Sara, se acostó con Agar, tuvo Ismael, mandó a Ismael al desierto para que se muera. Bueno, que eso sí fue algo que Dios le dijo que hiciera, pero en fin, varias cosas que Abraham hizo que no fueron correctas, y aún así la gracia de Dios estaba sobre Abraham. O sea, la amistad de Abraham con Dios no se rompía, porque la relación de Abraham con Dios no dependía de que Abraham fuera bueno o se portara bien. Realmente dependía de su capacidad de creerle a Dios y que Dios era Dios. Y tienes que entender también que dentro de este contexto eso era algo grande, porque no mucha gente creía en Dios. O sea, no había ni iglesias, no había Biblia, no había ni municipalidades ni policías. O sea, realmente era un momento en el cual gente que mirara a Dios, para Dios era wow, dejó entender. O sea, Abraham era de esas pocas personas, porque Abraham era caldeo asirio, y si realmente tú te pones a entender lo que es eso, un poco de historia universal, te vas a dar cuenta que los caldeo asirios eran unos locos, o sea, recontra idólatras horribles. Y Abraham decidió creerle a Dios, y Dios dijo, alguien me cree, ¿no? Entonces fue un poco eso. Entonces, el pacto de Abraham con Dios era un pacto de gracia sostenido por la promesa de Dios hacia Dios para beneficio de Abraham. Y es por eso que a pesar de que Abraham falló, él nunca se rompió. A pesar de que Sara no creyó que iba a nacer un año después Isaac, igual nació. De repente le jalaron la oreja, nomás, oye, ¿qué te ríes? Pero no más que eso, ¿no? O sea, no más que, ¿por qué te ríes? Yo soy Dios, ¿no crees en mí? Cof, no, sí creo, ¿no? O sea, y un poco de cosas así que pasaron y que pasan, pues no, somos humanos. Lo cierto es que Isaac nació, y después Isaac también cometió lo suyo, y Dios igual siguió cumpliendo su promesa, igual siguió prosperándolo. Ya mejor no llegamos a Jacob. Jacob fue terrible, y todo lo que hizo, robar la primogenitura, mentir a Esaú, a su papá, luego llegar donde Labán, hacer de las suyas también con Labán, y después tú sabes toda la historia, ¿no? O sea, Jacob también hizo varias cosas no tan bien, y sin embargo, a pesar de sus fallas, Dios siguió siendo fiel. Ya sin ni hablar de los hijos de Jacob, no sé, esos ya eran, oh my gosh, o sea, los hijos de Jacob ya son dignos de una novela turca. O sea, terribles, mataron pueblos, eran bravos. Y aún así Dios se mantuvo fiel, nunca los mató, ni les tiró una piedra, ni un balazo, no hubo un terremoto, ni un diluvio, ni tampoco un volcán estalló para que tiraran por el desagüe toda esa simiente. No, en lo absoluto. O sea, Dios se mantuvo fiel con Jacob, con Abraham, con Isaac. Con Abraham, Isaac y Jacob.
que finalmente ellos conocieron a Dios por el amor que derramó a cada uno de una manera muy particular y personal. Es bien loco todo este tema. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque dentro de toda esta historia, Dios ya le había dicho a Abraham su generación, su pueblo iba a ser esclavo por 40 años, por 40 años, por 40 años, por 40 años, por 40 años. No estoy segura de eso. Pero puedo googlearlo, estoy con mi computadora. Qué lindo. A ver, ¿cuántos años estuvieron los israelitas en Egipto? Ok. 400. 400. Eso significa 320, 400. Egipto, no. ¿Cuántos años estuvieron los judíos en Egipto? Los 400 años. Tenía que ser 400. Era 4 con 0, 40, 400, era un 0 más. Ok, 400 años estuvieron los israelitas en Egipto. Ok, ¿por qué te digo esto? Porque Dios ya lo había dicho, ya había sido profetizado y también Él profetizó que los iba a sacar y que los iba a llevar a la tierra prometida que era Canaán, ¿ok? O sea, y esas son promesas dentro del pacto que Dios había hecho con Abraham, no por la por performance o por la capacidad de Abraham y de su generación de ser fieles a Dios, sino porque Dios había decidido ser fiel a Abraham y por consiguiente a su generación. Entonces, cuando Israel estuvo en Egipto, Dios bendijo a Israel, se multiplicaron y estaban felices. Estaban súper bien. Y la verdad, yo me imagino a Dios, ok, ya van a llegar 400 años y ellos están súper cómodos, no tienen ganas de salir y yo no voy a hacer nada de que ellos no quieran, entonces hay que pues empezar a hacer algo, ¿no? Y simplemente yo veo que Dios empezó a prender la olla, en otras palabras, empezó a incomodarlos un poco porque tenían que ya se estaba cumpliendo el tiempo y Dios no va a hacer nada si es que tú no se lo pides y era el tiempo, ya iban a llegar 400 años y bueno, ellos no hacían nada, estaban súper cómodos en Egipto, entonces Dios dijo, ok, tienen que pasar cosas y empezaron a pasar cosas, ¿no? Y empezó a haber mucha presión de parte de el faraón que no había conocido a José y sabes que empezó a matar niños y yo no digo que eso Dios lo mandó, simplemente dejó de proteger probablemente para que haya una cierta incomodidad, no lo sé, toma esta parte con pinzas, pero lo cierto es que Dios no va a moverse a menos que se lo pidas y a veces simplemente Dios permite incomodidades para que tú despiertes a tu comodidad y avances, porque eso es lo que tenía que pasar. Israel tenía que salir de Egipto, tenían que avanzar, el tiempo de Egipto había terminado e Israel tenía que despertar y pedirle a Dios salir. Israel no salió de Egipto porque cumplió la ley, Israel salió de Egipto porque clamó a Dios, porque querían ser libres. ¿Por qué? Porque estaban atados a una esclavitud que se puso cada vez peor contra los egipcios. Los egipcios los tenían ya totalmente esclavizados. Entonces Israel despertó, Dios mío ayúdanos, ya pasaron los 400 años que tenían que pasar, es tiempo de salir, ya había nacido Moisés y sabes la historia, salieron de Egipto. Ahora, lo que dice acá, y es muy interesante, es que hasta este momento los 10 mandamientos no habían sido aún entregados. Cuando Israel sale de Egipto aún no había ley. Y eso tienes que entenderlo. Es otra de las cosas que a mí también me costaron un montón de entender. O sea, ok, ¿en qué momento comienza la ley? Porque de una u otra manera, yo creo que ni siquiera al menos yo no había pensado en ese tema. O sea, de repente tú eres más filosófica. Yo tal vez no lo era tanto. Lo cierto es que yo pensé, no sé por qué pensé, que la ley había estado siempre. O sea, nunca había habido un momento en el cual se había entregado. O sea, hasta que en verdad entendí esto, de que fue Dios, Dios entregó la ley después. O sea, no hubo un montón de tiempo en que la ley no estuvo activa. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pues hubieron otros pactos. Y este pacto de Abraham de Dios con Abraham estuvo en funcionamiento desde que Abraham existió hasta que Israel salió a Egipto y mucho más, y hasta el día de hoy sigue activo. O sea, eso es una locura. Y vale la pena aclarar, si es que no lo dije antes, que en la Biblia hay varios pactos, no son solamente dos, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto. Está el pacto con Abraham, está el pacto con David, está el pacto con Noé, y son como 7. O sea, puedes averiguar más si quieres, pero yo quedé en 7 pactos. Y Dios es el mismo en cada pacto. Su carácter, su fidelidad, su bondad es la misma en cada pacto. Entonces,
Ya, aún no había sido entregada la ley. Y lo que dice acá es, hasta el momento los 10 mandamientos no hubieran sido aún entregados, los hijos de Israel salieron de Egipto gracias a la sangre del cordero. ¿Por qué dice esto Joseph Prince? Porque no fue porque Israel fuera bueno o malo que salió de Egipto, en realidad se estaban portando pésimo, porque siempre se portan mal. O sea, en toda esta historia, esa figura, Israel siempre fue un pueblo bien difícil. Ellos no salieron porque se habían portado bien, ellos salieron gracias a la sangre del cordero que cubría las puertas. Recuerda, la última plaga de Egipto fue la muerte de los primogénitos, ¿te acuerdas? Ya, Dios mandó a través de Moisés que cada familia sacrificara un cordero, derramara la sangre, comiera todo el animal, que no fuera, solamente fuera cubierto o cocinado con unas hierbas amargas, y comieran todo, completamente todo el cordero, y que pusieran sangre al borde de sus puertas, y que cuando el ángel de la muerte pasara no iba a matar a nadie donde hubiera sangre. Entonces, y realmente lo que Joseph Prince dice es muy profundo en este momento, porque efectivamente eso pasó en la noche que murieron los primogénitos de los egipcios. El ángel de la muerte pasó de largo en todas las puertas que tenían sangre, y al día siguiente los hijos de los israelitas que creyeron en lo que Moisés estaba diciendo y cubrieron sus puertas con sangre, no sufrieron daño alguno. Entonces ya fue la última plaga que hizo que finalmente el faraón decidiera dejarlos ir. Entonces, ¿quién fue o qué fue el elemento que permitió a Israel salir? Finalmente fue la sangre del cordero, porque gracias a la sangre los hijos de los israelitas no murieron, y eso comprobó finalmente que Dios era Dios. Y otra cosa interesante, si es que te pones a estudiar un poco, y eso ya vale la pena poner un paréntesis, los brujos, magos de Egipto pudieron imitar todas las señales que Dios hizo. Imitar. Por ejemplo, Dios transformaba todo el Nilo en sangre, y los brujos pudieron transformar pequeñas vasijas de agua en sangre. Ya, obviamente no era un Nilo, pero por lo menos era una taza mejor, de agua en sangre, y para el faraón era suficiente. O sea, para decir, no, tu Dios, no pasa nada, ¿no? Y eso lo hicieron constantemente, estaban imitando las señales que Dios daba, de una manera menor, pero imitando. Y eso es interesante como Satanás, o sea, puede imitar la gloria de Dios en muchos aspectos. Y digo imitar entre comillas, porque nunca va a llegar a la gloria de lo que es Dios, pero lo suficientemente glorioso para que el ser humano diga, es suficientemente wow, ¿no? Pero algo que Satanás no pudo imitar, o no pudo detener, o no pudo lograr, fue el poder de la sangre del cordero. Satanás no pudo imitar su sangre. O sea, no le pudo dar al faraón una sangre especial con la cual él pudiera salvar a su hijo. Satanás no puede contra la sangre de Cristo en ninguna manera. Eso es bueno que lo sepas. Por algún momento tal vez sea bueno para tu vida entender que Satanás no va a poder nunca contra la sangre de Cristo que está derramada sobre tu vida y de tu familia. Eso es poderoso. Ok, paréntesis quitado. Entonces, sigamos avanzando. Aun cuando Dios rescató... acá. Al estudiar el viaje de los hijos de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí, encontramos que es una figura de la gracia... Encontramos que es una figura de la pura gracia de Dios. Efectivamente, el camino desde Israel, desde Egipto hasta el monte Sinaí, es una imagen de pura gracia. Ahora, es bien interesante, ya otro paréntesis, que el motivo por el cual Moisés pedía al faraón salir con todo el pueblo de Israel no era para ir a Canaán, era para ir a adorar a su Dios, a Yahvé, en el Sinaí. Esa era la petición de Moisés. Nunca le dijo, donde yo recuerde, al faraón que iban a salir para dejar Egipto, sino que estaban saliendo para adorar a Dios. Y bueno, obviamente el final iba a ser terminar en el Canaán, no es que estuvieran mintiendo, pero el motivo, la razón principal que Dios tenía para salir de Egipto en verdad era para que Israel le conociese, para que vayan al lugar donde él había designado, iba a ser el lugar donde él se iba a manifestar con toda su gloria al pueblo de Israel, porque hasta ese momento solamente Moisés lo conocía, tal como era, ¿no? Lo cierto es que ya, el camino desde Egipto hasta Sinaí
es una imagen de pura gracia. Y sería interesante, ¿no? Porque a ver, no tengo un cuaderno, no tengo papel, no tengo papel. Pero ya, ok, imagínate una línea en la cual está Egipto, Sinaí y Canaán, la tierra prometida. Eh, la línea desde Egipto hasta el Sinaí, solamente estaban los israelitas bajo el pacto de gracia de Abraham. ¿Ok? Y eso es bueno que lo tengas en consideración porque lo que vamos a ver y vamos a descubrir ahora es muy interesante. Aun cuando Dios rescató, acá dice, ningún israelita murió durante este periodo. Desde el periodo en el cual salieron de Egipto hasta el Sinaí, a pesar de que Israel se murmuró y quejó y se portó mal, nadie murió. Aun cuando Dios rescató a los hijos de Israel de los egipcios realizando grandes milagros y maravillas, los hijos de Israel fallaron en honrar a Dios y murmuraron y se quejaron. Y esto pasó varias veces. O sea, desde que salieron desde sus casas en Egipto, la gran salida, la gran maravillosa salida, llegan al Mar Rojo y están con todo el ejército de egipcio atrás. ¿Qué es lo primero que Israel hace? Murmurar y quejarse: ¿por qué nos sacaste de aquí, de nuestras casas? Mejor hubiera sido vivir allá o morir en Egipto. ¿Por qué morir en esta playa? ¿Por qué nos has hecho esto, Moisés? Tú y tu Dios y bla, 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 siempre tú y tu Dios, ¿no? Entonces se quejaron. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ellos se quejaron? ¿Acaso Dios agarró un rayo y hizo que explotaran todos en la playa? No. No, no, no. Él simplemente esperó el momento preciso para abrir el mar en dos, el mar Rojo en dos, y fue maravilloso lo que pasó. Los israelitas pasaron en seco, no en medio de rodilla de agua, en seco. El mar se abrió completamente y pasaron en seco, exactamente en el tiempo perfecto. ¿Para qué? Para que el ejército de egipcio corrieran detrás de ellos, y cuando apenas el último viejito cruzara el mar, el mar se cerrara y destruyera completamente al ejército egipcio. Y eso, una vez más, es otra enseñanza maravillosa, que Dios siempre hace las cosas en su tiempo, en el tiempo perfecto, no en tu tiempo, en su tiempo, porque Él va mucho más allá del solo hecho de lo que tú quieres. Él ve trascendencia. Gracias a esta gigantesca obra de Dios de tragar al ejército de Egipto, Egipto, el día en el cual Josué fue a tomar Canaán, la ramera Rahab decidió ayudar a los israelitas gracias a ese milagro en Egipto. Ella dijo: yo conozco al Dios de Israel, el que destruyó al ejército de Egipto. En otras palabras, esta hazaña de Dios hizo un nombre a Israel en todos los 40 años que caminaron en el desierto. Ellos sabían que el Dios de ese pueblo... Bueno, entonces, la hazaña de Dios en ese momento, al tragar a todo el pueblo, a todo el ejército egipcio, marcó un precedente para que durante todos esos 40 años que Israel estuvo en el desierto, tuviera un nombre. El Dios de ese pueblo es poderoso. Tragó al ejército más poderoso que existe en este momento. Y ese es el paréntesis. Es muy importante que entendamos que Dios hace las cosas por algo. Él no está loco, no te quiere torturar. Realmente quiere que tu vida sea exitosa y tengas protección y su amor como cataratas, ¿ok? Ok, ¿qué más? Aun cuando rescató a los hijos de Israel de los egipcios realizando grandes milagros y maravillas, los hijos de Israel fallaron en honrar a Dios y murmuraron y se quejaron una y otra vez. Cuando el ejército egipcio vino agresivamente para atrapar a los israelitas por espalda y Mar Rojo estaba delante de ellos, los hijos de Israel se lamentaron y quejaron a Moisés diciendo, Éxodo 14:11, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Esta es la queja en contra de Dios, y la murmuración y la queja son pecados, ¿ok? Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Él abrió el Mar Rojo en dos, los israelitas cruzaron en seco y al otro lado los salvó de sus enemigos. Aún después de que Dios los trajo y salvó al otro lado del mar, ellos continuaron murmurando. O sea, la felicidad les duraba poquito. En Mara, ellos se quejaron por las aguas amargas. Mara significa amarga. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él hizo que las aguas amargas se volvieran dulces. ¿Qué más? En el desierto, ellos se quejaron de Moisés cuando tuvieron hambre. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él hizo que maná cayera del cielo. Éxodo 16:2-4. Pero continuaron los hijos de Israel quejándose.
Cuando no hubo agua de nuevo, ellos se quejaron de Moisés diciendo una vez más, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Éxodo 17:3. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él hizo que salga agua de la roca. Si haces un estudio al respecto, encontrarás que cada vez que los hijos de Israel murmuraron desde Egipto hasta Sinaí, esto solo produjo frescas demostraciones del favor de Dios, su provisión y bondad. ¿Por qué? Porque durante este periodo las bendiciones y las provisiones que ellos recibían no dependían de la obediencia y bondad de Israel, dependía completamente de la bondad y fidelidad de Dios al pacto abránico, que era un pacto de gracia. Ya voy a repetir esto. Todas las bendiciones, protección y fidelidad de Dios al pueblo de Israel desde Egipto hasta el Sinaí no dependía de la capacidad de Israel de obedecer a Dios. Y eso lo podemos ver desde Abraham hasta el Sinaí. El pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob y todos los millones de israelitas que salieron de Egipto no tenían que portarse bien para recibir la promesa que Dios había prometido a Abraham. Simplemente tenían que decidir creer en ese pacto. Eso era todo. Decidir creer que eran linaje de Abraham, que había sido el escogido de Dios y saber que había un pacto con ellos. Eso era todo lo que necesitaban entender. Y realmente Dios fue bueno con ellos. Nunca les trajo decepción. De repente no funcionó como ellos querían en el momento en que ellos deseaban, pero Dios siempre fue fiel. Nunca dejó de cuidar, proveer, bendecir y alimentar. Y eso es algo que tenemos que entender. Esta es una imagen de lo que es el pacto de gracia a través de Cristo, y aún más poderoso, porque Cristo es quien sella este pacto, no un animal, como fue en el pacto de Abraham. Es Cristo mismo entregando su vida. Si tú piensas que la bendición de Dios depende de tu capacidad de obedecer a Dios, estás en otro pacto. Porque el pacto de gracia a través de Jesucristo depende única y exclusivamente de Cristo Jesús y su obra en la cruz. Nada más. Si es que fallas, Él permanece fiel. Lo único que desea es que te levantes y que sigas con Él en una relación personal. Ese es todo el deseo por el cual pasó todo este pacto. Pero ok, regresemos. Intercambio de pactos en el monte de Sinaí. Entonces, algo trágico ocurrió justo a los pies del monte Sinaí. En Éxodo 19:8, tu Biblia dice que el pueblo de Israel gritó a Moisés diciendo, wow, tu Biblia, mi Biblia, nuestra Biblia dice lo siguiente, y esta parte es trágica, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. El cambio de pacto, esa es la parte de repente más trágica. Yo diría que hay dos partes trágicas en la Biblia, de repente está tres, con la muerte de Cristo, que es una tragedia victoriosa, pero la primera tragedia fue que Adán y Eva pecaran, definitivamente, y empezó toda la historia, pero la segunda gran tragedia, creo yo, es el día en el cual el hombre pidió la ley. En el texto hebreo original de Éxodo 19:8, esta es realmente una declaración llena de orgullo. Ellos dijeron, todo lo que Dios requiera y demande de nosotros somos muy capaces de realizar. Todo lo que Dios quiera y demande de nosotros somos muy capaces de realizar. En otras palabras, ellos estaban diciendo, Dios, deja de evaluarnos o bendecirnos basándote en tu bondad. Comienza a evaluarnos, juzgarnos y bendecirnos basándote en nuestra obediencia. Deja de hacer las cosas como tú quieres. ¿Qué tal si ahora hacemos algo más simple? Dinos qué hacer, nosotros lo hacemos y tú nos bendices. En otras palabras, que tu bendición sea ahora no a través de cuán bueno eres, porque en verdad no te conocemos mucho y nos das nervios. Mejor bendícenos de acuerdo a nuestra capacidad de hacer las cosas, porque estamos muy seguros de que somos capaces de hacer todo lo que tú nos pidas. Ok, así cambiaron los pactos. Un pacto abránico que es basado en gracia a un pacto sinaico que es basado en la ley. Dramático totalmente. O sea, para esto que el pacto con Abraham no se abolió, seguía activo porque igual llegaron a Canaán, igual Cristo nació, igual cada vez que se alineaban a Dios, Dios podía bendecirlos como una ducha. Lamentablemente ahora hay una subyaposición, no sé cómo decirlo, dos pactos empiezan a cruzarse en la misma línea y empiezan a afectar uno al otro, ¿no? Porque mientras en el pacto de Abraham simplemente ellos hubieran llegado a Egipto en 30 días, si mal no recuerdo, desde Egipto hasta Canaán eran como 30 días de viaje. Un camino de 30 días se convirtió en 40 años. Eso es lo que pasa cuando mezclamos pactos. Las cosas se ponen dramáticamente lentas y dramáticas.
Bueno, ¿qué pasó? Hasta entonces Dios había estado con Israel y había peleado por ellos, había abierto el mar rojo, había hecho llover maná del cielo, fluir agua de rocas, aun cuando ellos se mantuvieron murmurando y quejándose. Pero desde el momento en que ellos dijeron esas palabras orgullosas, Dios cambió su tono. Él le dijo a Moisés que instruyera al pueblo a no acercarse al monte Sinaí, porque cualquiera que toque el monte sería ejecutado. Es bien interesante porque si tú realmente lees con cuidado toda esta parte de Éxodo, Dios jamás había puesto ningún límite entre él y el hombre hasta ese momento. Tal vez solamente es cuando le dijo a Moisés, sácate los zapatos porque estás en un lugar santo, ¿no? Pero nunca le dijo, no te acerques. Sin embargo, en este momento, una vez que el hombre pide la ley, Dios ya lanza un límite de lo santo y lo profano. Ustedes ya no son santos. Ustedes no son santos, no es que ya no sean, ustedes nunca lo fueron, sino que ahora ya vamos a poder medir el pecado y vamos a poder cuantificar cuán pecadores son. Antes no había leyes que pudieran cuantificar tu maldad. Había maldad, pero no había manera de cuantificarla. Pero ahora que la ley va a ponerse con claridad, voy a decir con claridad lo que yo deseo que ustedes hagan, yo diciéndolo como Dios lo diría. Ahora ya que voy a decir yo con claridad cuál es el deseo que tengo que ustedes hagan, se comporten de esta manera, entonces yo ya voy a poder declarar que es pecado y que no, y que haya un juicio sobre ello. Por consiguiente, yo que soy santo no puedo estar con algo profano. Entonces lo primero que Dios dice es, cualquiera que toque este monte será ejecutado porque esto es santo. Ahora, esto es dramático. Dios deseaba revelarse a Israel. Dios deseaba tener comunión con el pueblo de Israel. Ustedes saben de que el deseo de Dios jamás fue tener una casta sacerdotal, sino una nación sacerdotal. Él deseaba de que todo Israel fuera una nación que mostrara quién iba a ser Cristo y no solamente un grupo de personas que eran los levitas fueran los únicos sacerdotes. Pero la ley cambió todo el plan. ¿Por qué crees que Dios cambió su conducta aquí? Fue porque el hombre presumió que podía en sus propios esfuerzos entrar en un pacto basado en su obediencia. Es por eso que lo llamamos autojustificación. Desde que las personas desearon ser juzgadas basándose en su propia conducta, justo en el siguiente capítulo, ¡ping!, Dios le dio los 10 mandamientos. Desde ese momento en adelante, cuando ellos fallaban en hacer todo lo que Dios les ordenaba, Dios tenía que evaluarlos basándose en su ley. Fallas en un solo mandamiento, es culpable en todo. Y la maldición de la ley se aplica sobre ti. Ellos debían de ser bendecidos si cumplían los 10 mandamientos, pero debían de ser maldecidos si fallaban en hacerlo. Lo que las personas no entendían era que tenían que obedecer los 10 mandamientos completamente y perfectamente, porque si fallaban en solo uno, serían culpables por todo. Eso está muy claro en Santiago 2:10. Verás, la ley es una sola composición y Dios no la juzga gradualmente. Eso es claro, ¿no? Yo creo que a estas alturas de nuestra clase, chicas, debemos de entender que la ley no es gradual, esta puedo cumplir, esta no hay, acá me da más ayudita porque esté más maleada. No, o sea, realmente para Dios, si tú pecas en uno, fallas en un mandamiento, eres culpable de toda la maldición, de toda la ley, toda la maldición se aplica sobre ti. Si tú fallas en un solo punto, eres culpable de todo. Entonces, creo que ellos no entendieron realmente bien las reglas de este juego. Ahora pues, veamos lo que ocurrió con los hijos de Israel cuando se pusieron bajo la ley. Después de que ellos presumieron que podían cumplir todo lo que Dios les demandaba, la obra de la carne inmediatamente fue manifestada. Eso es interesante. Apenas tú presumes de que eres capaz de cumplir la voluntad de Dios, la obra de la carne inmediatamente se manifiesta. Eso es muy interesante. Lo primero que Dios dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 32:1-8. Y debemos tener cuidado de presumir de mantenernos o defender la ley, porque la obra de la carne nos perseguirá poco después. Interesante. Desde este punto en adelante, cada vez que los hijos de Israel murmuraban y se quejaban, muchos de ellos eran muertos. Observa esto. Antes del Sinaí nadie murió. Después del Sinaí, en el momento que murmuraron, 3,000 de ellos murieron. Es interesante, ¿ya? Porque interesante, irónico, dramático. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál fue el primer pecado que Israel cometió? Hacer un becerro y adorarlo. O sea, ni siquiera Dios había entregado la ley y ya Israel estaba quebrándola.
Y eso es lo que realmente ocurre cuando el ser humano presume de poder cumplir la ley. Falla. Ok, antes y después. Antes del Sinaí, cada falla contrajo una fresca manifestación del favor de Dios. Pero después de que los israelitas decidieron estar bajo la ley, el pecado tuvo que ser castigado. Su bendición y provisión ya no dependían de la bondad de Dios y su fidelidad y gracia. Bajo el pacto de la ley, sus bendiciones dependían en su perfecta obediencia, y cada falla y pecado sería juzgado y castigado. Sigo en mi cabeza con este tema de cómo es que la ley retrasó tanto la promesa del pacto de gracia de Abraham. O sea, tuvo que morir toda esa generación que era culpable para que realmente la siguiente generación pudiera alcanzar la tierra prometida. Es fuerte. Ok, es interesante lo que dice acá. Observa esto: antes del Sinaí nadie murió. Después del Sinaí, al momento que murmuraron, 3,000 de ellos murieron. Y no olvides ese número, porque 3,000 personas fueron las que recibieron a Cristo cuando el Espíritu Santo llenó por primera vez a los hombres después de que Jesús resucitó en el aposento alto. 3,000 personas murieron cuando se entregó la ley. 3,000 personas nacieron de nuevo en el momento en que el Espíritu Santo pudo finalmente entrar en el templo que siempre deseo habitar nosotros. Gracia total, lo máximo, me encanta. Es por este motivo que la ley de Moisés es llamada el ministerio de la muerte y condenación. La ley es un inflexible estándar que tenía que administrar muerte y condenación a los israelitas cuando ellos pecaban. Podrías pensar que después de 2000 años las personas tenían que haber aprendido la lección, pero existen creyentes hoy en día que siguen usando el mismo refrán de los hijos de Israel en los pies del Sinaí: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Fuerte, totalmente fuerte. Pero acá lo importante es que ya no estamos más bajo el antiguo pacto. Yo lo único que quería decir, por lo cual me parece muy importante esta clase, es para que podamos entender la Biblia. Me dejo entender. Ahora yo creo que sí, cuando leas Génesis, Éxodo, Levítico, Número, hasta el final, vas a entender mejor el carácter de Dios. Está claro que Dios no está loco, Dios no tiene ningún problema mental. Realmente Dios es lo máximo, nos ama tanto y siempre está buscando de una u otra manera una salida para poder tener una comunión con Él. La ley es algo que el hombre pidió, no algo que Dios planeó. Y eso está clarísimo, en esta clase lo estamos viendo. Estúdialo por ti misma, que el deseo de Dios siempre fue tener una relación abierta, cubierta por Él. Pero cuando la ley vino lo complicó todo. Ahora, gracias a Dios, Cristo murió en la cruz y ya estamos bajo el nuevo pacto de gracia. A ver, acá dice: el viaje de los israelitas de Egipto al Sinaí fue una figura de pura gracia. Eso no dependía de su bondad, pero sí en la bondad de Dios. No en su fidelidad, pero sí en la fidelidad de Dios. Hoy hemos sido librados de la ley a través de la muerte de Jesús en la cruz. Gracias a Cristo Jesús, ahora estamos bajo el nuevo pacto de gracia. Gracias a Cristo Jesús estamos bajo el pacto de gracia, que significa que hoy Dios no nos juzga basado en nuestras obras, sino en su bondad y fidelidad. ¡Yeah! O sea, sí, otra vez dependemos de Dios al 100%. Otra vez dependemos de su bondad y de su fidelidad, no de nuestra habilidad de cumplir la ley, de sus tiempos, no de nuestros tiempos. Puede parecerte desesperante, pero la verdad es que tienes la oportunidad de conocer a Dios. Eso es lo hermoso de este nuevo pacto, que Cristo murió en la cruz para que podamos entrar en la presencia del Padre, para conocer su corazón y darnos cuenta que Él es bueno. El gran problema de Israel, y por qué pidió la ley, es porque ellos no querían conocer a Dios. Dios se manifestó con toda su gloria en el Sinaí, terrible, poderoso. E Israel no quiso conocerlo, no quiso entrar en su presencia y por eso dijeron: mantente lejos, Dios, solo dinos qué hacer, nosotros obedeceremos. Ese es el espíritu totalmente de la religión, una persona que quiere los beneficios de Dios sin tener una relación. Sin embargo, el pacto de gracia trata completamente de una relación con Él. Y cuando tú tienes una relación con Dios, cuando conoces su corazón y su amor por ti, nunca vas a dudar de que Él es fiel y Él es bondadoso. Y si es que tú todavía tienes esas dudas de qué nervios en la manera de Dios, oh mi amor, te digo, es la mejor manera. Lo único que tienes que hacer es conocer honestamente el corazón de Dios. Él te ama mucho, jamás te va a desamparar. Y si a veces pareciera que está demorando, es porque Él está planeando algo perfecto para ti, perfecto. No lo dudes. Lo único que tienes que hacer es entrar en su presencia y conocerlo.
Él quiere conocerte, quiere derramar su corazón delante de ti y mostrarte cuánto te ama. Otra vez quiso llorar. Ok, sigamos adelante. Si aún sigues tratando de ser justificado por la obediencia a la ley, estás negando lo que Jesús ya ha hecho por ti en la cruz. ¿Por qué existen cristianos hoy en día viviendo sus vidas como si la cruz no hubiera hecho alguna diferencia? Wow, para mí esa parte es fuerte. No puedes seguir viviendo en este mundo, no puedes seguir siendo una cristiana comprado con la sangre de Cristo sin darte cuenta que la cruz de Jesús ya hizo toda la diferencia. Lamentablemente, en vez de disfrutar los beneficios del nuevo pacto de gracia, aún hay cristianos que siguen luchando por mantenerse por debajo del antiguo pacto de la ley de los 10 mandamientos. Hoy declaremos que la cruz de Jesús sí hizo una diferencia. Si continuamos viviendo bajo la ley, tratando de ser justificados por nuestra obediencia a la ley, estamos acertadamente negando lo que Jesús ya ha hecho por nosotros en la cruz. Bajo el antiguo pacto Dios dijo, pero de ningún modo declararé inocente al malvado. Sin embargo, el nuevo pacto dice, nunca más me acordaré de tus pecados. A pesar del contraste, es el mismo Dios hablando. ¿Qué ocurrió? La cruz. Algo ocurrió, la cruz. No es que Dios está loco. En el antiguo pacto Él no iba a dejar impune el pecado porque la ley demandaba que haya perfección para poder ser bendecido. Entonces Dios decía, ok, para dar bendición y yo deseo bendecir, ellos tienen que ser perfectos, deben de cumplir perfectamente la ley. Entonces si alguien falla, tengo que ejecutar maldición. En el nuevo pacto de gracia, Dios ha decidido no recordar más nuestros pecados. ¿Te acuerdas? Eso se llama tiene un nombre, la cláusula principal del nuevo pacto es el perdón de pecados. Es que Dios ha decidido olvidar nuestra maldad, perdonar nuestro pecado. La cláusula principal significa aquello que da la base a todo. Entonces Dios ha decidido olvidar, no recordar, perdonar nuestra maldad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Esto no es gratis. Esto no es porque se le ocurrió, es porque Jesús sufrió una muerte cruel para nuestro pecado. Hoy Dios no recuerda nuestros pecados o los retienen en nuestra contra porque Él ya nos ha juzgado en el cuerpo de Jesús. Muchos creyentes son confundidos cuando no se dan cuenta de que la cruz hizo la diferencia. Considera esto, si nosotros estamos supuestamente condenados a permanecer debajo de los 10 mandamientos como muchos lo discuten, entonces ¿qué fue lo que la cruz de Jesús consiguió? Piensa. La gracia ha hecho lo que la ley no pudo. ¿Están ustedes insinuando que hay algo malo con la ley? Por supuesto que no. Y hemos dicho 20,000 veces que la ley es perfecta. Yo incluso declaro, lo voy a poner en el libro, que la ley refleja el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Es lo que la ley demanda. Dios dijo, sé igual a mí y yo te bendigo. Eso es lo que es la ley. La ley es perfecta. Como el apóstol Pablo dijo, ahora bien, sugiero que la ley de Dios es pecaminosa de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Es la ley la que me muestra cuán imperfecta soy. Es a través de la ley que tenemos el conocimiento del pecado. La ley es la que te dijo, ok, esto es pecado. Antes no se podía declarar con claridad qué era pecado y qué no. Pero todo esto es pero eso es todo lo que la ley hace. Mostrar el pecado, decir, ok, esto es pecado, esto está mal, esto está bien. Ella expone nuestros pecados, pero no puede cubrirlos, limpiarlos ni removerlos. El tema con la ley es que es excelente para mostrar maldad, pero no tiene la capacidad de restaurar, cubrir, perdonar, transformar. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. El propósito de la ley fue diseñada para mostrar nuestros pecados, para llevarnos a la desesperación y conducirnos a la revelación que por nuestros propios esfuerzos nunca podremos ser salvados. La ley ha sido creada para darte cuenta que no tienes salvación. Ella fue diseñada para mostrarnos que todos nosotros necesitamos un Salvador que nos limpie y remueva nuestros pecados. Ese es el propósito de la ley, llevarte de la mano a Jesús porque te hace dar cuenta de que no tienes salvación, necesitas un Salvador. La ley condena lo mejor de nosotros, pero la gracia salva lo peor de nosotros. Mientras que la ley es santa, justa y buena, y no tiene poder de hacernos santos, justos o buenos, solo la magnificencia de la gracia de Jesús y el esplendor de su amor pueden hacerte santo, justo y bueno. Dios ya ha hecho lo que la ley no pudo hacer. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo para ser condenado en nuestro beneficio, para que así podamos ser hechos justos por Dios. Esa es nuestra posición. Hoy nosotros hemos sido hechos justos en Cristo.
Bajo la ley, si quiebras un solo punto de la ley, es culpable de todo. Por la misma razón, bajo la gracia, si haces una sola cosa correcta, y eso es creer en el Señor Jesús, entonces eres justificado por todo. Ok, finalmente, yo creo que ya todos los puntos están dichos. No puedes seguir viviendo como si la cruz de Jesús no hubiera hecho la diferencia. No puedes seguir viviendo como si todavía la ley estuviera activa en tu vida, como si todavía tuvieras que cumplir algo para merecer algo. Cristo murió en la cruz, cumplió la ley perfectamente a tu favor, entregó su vida en la cruz como un sacrificio perfecto a tu favor para pagar el precio de tu pecado, para que tú hoy puedas disfrutar completamente una relación perfecta con Él, no basada en tu habilidad de cumplir la ley, sino simplemente en tu habilidad de creer que Jesucristo cumplió la ley. Solo por fe, solo por creer que Cristo es el Señor, es el Cristo, es el ungido y que Él murió por ti, por tus pecados, es el punto único. Así como a Abraham se le fue declarado justo porque creyó en Dios, nuestra justicia hoy es declarada porque creemos en que Cristo es nuestro Salvador, y eso es lo único para ser bendecido, perdonado, santificado, justificado. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Que ahora puedo pecar? Por supuesto no. Ya hemos estudiado esto, se nos ha dado una nueva naturaleza, algo nuevo nació en nosotros, hay una transformación, y cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, en una relación perfecta con Él, no podemos salir igual. La gracia es el poder de Dios para transformar al hombre, no para dejarlo igual. La ley te deja igual, pero la gracia transforma y nos hace iguales a Cristo. Entonces, transformación, por supuesto, es inevitable. Es algo que todos vamos a vivir y experimentar a medida que tengamos una relación con Él. Estemos unidas a Él, comiendo todo de Él. Va a ser inevitable que cambios ocurran en nuestras vidas. Amén. Bueno, esa es la clase de hoy. Estúdiala, dale vueltas. Yo creo que es súper poderosa y gracias por estar aquí. Ha sido largo, pero creo que valía la pena. Y discútela con tus amigas de grupos pequeños. Yo creo que ha sido perfecta para cerrar el círculo de muchas dudas que tal vez has tenido, y escucha esta clase varias veces hasta que te entre, porque la verdad es importante entender, llévate esto contigo. No puedo vivir mi vida como si la cruz no hubiera hecho la diferencia. Si quieres saber qué es la diferencia que Cristo hizo en la cruz, tienes la palabra y está todo. Cristo hizo completamente la diferencia en la cruz. Las amo un montón. Nos vemos la próxima semana.